2, 1. Amigos de Panamá América, es un placer saludarles en la antesala de lo que será el primer debate presidencial rumbo a las elecciones de mayo 2019. En esta ocasión, desde la redacción de Panamá América y a través de todas nuestras plataformas, les saluda Dostin Guerra, director de Panamá América. Me acompaña, tenemos la grata compañía de Richard Morales y de Zulay Rodríguez, que van a estar con nosotros en esta antesala, analizando un poco lo que va a ser este debate. Debate que muchos dicen que no es ningún debate, es más que todo un encuentro donde los candidatos presidenciales van a exponer su postura sobre diversos temas y va a haber un pequeño espacio para que puedan repreguntar. Bienvenida, Zulay Rodríguez, a Panamá América. Gracias, Dostin, gracias, Richard, por darme la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Bueno, hay mucha expectativa en el ambiente porque todo el mundo está viendo cómo vienen los candidatos presidenciales, con las personas que lo acompañan, con sus esposas, con los seguidores, pero sobre todo las personas quieren conectarse para ver las soluciones que se le van a dar al país. Hay mucho desempleo, una desaceleración de la economía y yo siento que están buscando ese maná y esa fórmula salvadora del país. Y como nosotros decimos, conectarse con ese electorado. Pero bueno, como tú nos lo decías, debate es cuando tú le respondes a otra persona y otra persona hay una confrontación de ideas de una manera respetuosa. No sé si esto será un guión, si esto será algo aprendido o simplemente es como la última vez que vi el debate de la prensa, que muchos candidatos se dedicaron fue a leer y yo decía, bueno, esto es el gran debate, pero bueno, vamos a ver qué nos espera y hacer los análisis respectivos sobre los temas que hoy los candidatos van a tratar. Richard, bienvenido a Panamá América. La expectativa sobre el primer debate presidencial, que es el nombre de este evento. No, muy buenas noches, Dostin, Zulay. Gracias, Richard. Creo sin lugar a dudas que hay una enorme expectativa de parte de la ciudadanía sobre este debate. Han estado a la espera de que inicie el periodo electoral, de que los candidatos y los partidos puedan plantear soluciones a esos problemas, ¿no? Creo que en una competencia electoral presidencial tan abultada como esta, donde hay 7 candidatos, el resto que tiene cada candidato es lograr diferenciarse, es lograr destacarse para que los ciudadanos logren conectar con ese candidato en particular, y también debemos estar atentos a quienes logran polarizar, es decir, alrededor de qué candidatos y qué temas se polariza la elección y se empieza a generar ese debate nacional. Un debate que la gente está esperando por las circunstancias que existe. Una vez ya definidos los aspirantes presidenciales por la libre postulación, una vez los partidos políticos definen sus candidatos, la gente espera este encuentro. Ya se han dado ya algunos encuentros en la Cámara de Comercio, algunos medios de comunicación ha hecho una especie de debates o foros donde han participado. Yo creo que esta es la primera vez, son 2 debates autorizados por el Tribunal Electoral, este es el primero de ellos. Pero a nivel del panameño, diputada Zulay Rodríguez, ¿qué usted cree que está esperando el panameño en su casa al ver a los 7 aspirantes presidenciales en una sola pantalla? Bueno, te voy a hablar a nivel popular, a nivel semántico y a nivel político. A nivel político todo el mundo dice que esta es la elección más aburrida que han visto en su vida. ¿Por qué? Porque en las campañas anteriores hubo como una gran saturación de muchas propuestas que veíamos incluso en los cines o en los lugares que tú visitabas. Pero ahora todo el mundo dice que si es por la veda electoral no vemos propuestas, no vemos caminando, no vemos las volantes, no vemos los brochures. Pero a nivel nacional, el panameño de a pie, sinceramente, ellos quieren que le resuelvan su día a día. Ellos tienen problemas en este momento de la comida tan cara, el agua que no le llega, falta de electricidad, inseguridad. Y yo creo que estos temas de alimentación, de lo que es el costo de la canasta básica familiar, lo que es el empleo, porque la gente quiere trabajo, es lo que ellos están esperando que los candidatos le digan a ellos cómo lo van a resolver, cómo lo van a hacer, cuál es el procedimiento y en qué plazo lo van a hacer. Hay otra expectativa que te hablan del nuevo orden constitucional, la constituyente, pero yo creo que esto de la constituyente ha caído más bien para los políticos porque la mayoría del pueblo panameño no lo entiende. La gente lo que quiere es comida, trabajo, seguridad, estudio y educación para sus hijos. Creo que eso es lo que espera el panameño de a pie. Richard, hay elementos, como bien lo menciona la diputada Zulay Rodríguez, como la constituyente, a reformar, modificar la constitución.
Pero la pregunta que se hace en los medios de comunicación y en la opinión pública, ¿qué tan importante es la constituyente para el panameño que todos los días tiene un problema, por ejemplo, de transporte o de seguridad, o tiene un problema de economía, del costo de la vida? Yo creo que ahí el reto que tienen todos los candidatos es cómo traducen grandes propuestas o propuestas de políticas en soluciones concretas a los problemas del día a día de los panameños, como bien decía Zulay, como planteas Dustin. Es decir, como un problema que yo sufro de manera cotidiana, sea en el acceso a los servicios de salud, educativos, la inseguridad en mi comunidad, el costo de la comida, la precariedad laboral, la incapacidad para encontrar un trabajo. Tenemos que tener presente que los jóvenes están sufriendo tasas de desempleo muy superiores a las de los adultos en este momento. La situación de los jóvenes es muy difícil en Panamá ahora mismo, y la idea es cómo logra un candidato con una propuesta que tiene que hablarle a toda la ciudadanía, traducirse eso en algo que responda a la necesidad concreta de cada panameño. Eso depende de la capacidad que tengan los candidatos nuevamente en traducir una propuesta en una solución concreta, y cómo hacerlo en muy poco tiempo, porque son candidatos que tienen que ajustarse a los tiempos de la televisión y en este caso el tiempo del debate. Son ciudadanos que están recibiendo información desde distintas fuentes, nuevamente desde 7 candidaturas, y qué capacidad va a tener ese candidato de transformar su mensaje en algo que sea recordado por el ciudadano, recordado porque le llegó a tocar la fibra de lo que él está viviendo, de lo que él está sintiendo, pero también por una capacidad retórica. Esto es, a fin de cuentas, esto es la esfera pública, esto es un espacio donde la capacidad retórica, discursiva de los candidatos cuenta mucho, y ahí vamos a ver esas habilidades personales de los candidatos, es decir, la forma, cómo logra expresarse, cómo logra conectar, pero también el fondo, que verdaderamente está apuntando a los problemas que están viviendo los panameños. Es interesante cuando analizamos cómo vas a comunicar el mensaje. Todo el mundo se pregunta, bueno, hay muchos temas en común. El tema de la inseguridad, el tema del costo de vida, el tema de los medicamentos, que es un tema que siempre es recurrente. Ahora el tema migratorio, con lo que está ocurriendo en Darién y con la migración de muchos venezolanos por Sudamérica, que también afecta a Panamá, igual el tema de los cubanos. Pero cómo tú transmites ese mensaje para que el público, la audiencia, los electores o los ciudadanos lo puedan comprender. La capacidad de expresar esto, el lenguaje corporal, la forma en que los candidatos abordan este tema, ¿cómo debe ser? Mira, yo siento, y vamos a ver una comparación de debates a nivel internacional. Hillary versus Trump. Hillary es una mujer extremadamente estudiada, analítica, y tenía una retórica muy bonita, pero cuando iba a transmitir el mensaje a todos los ciudadanos, la gente no la comprendía. Pero Trump con esto dice que voy a poner la muralla para que no pasen los foráneos a Estados Unidos. Él nada más habló muralla, contención, y la gente lo captó. Me recuerdo igual con el señor Ricardo Martinelli anteriormente, que supuestamente en ese momento Balbina estaba de primero, Ricardo Martinelli estaba de segundo, y con frasecitas muy cortitas le llegaron al público. Por ejemplo, las zapatillas del pueblo, caminando con el pueblo, yo soy del pueblo. Entonces, a veces estos debates donde la gente habla tanta cosa, con tanto contenido, no logra, como dice el compañero Richard Morales, conectarle al pueblo panameño. El panameño ahorita mismo quieren que le resuelva su situación de empleo, de comida, de luz, electricidad, problema migratorio, y sobre todo los empresarios, activación de la economía. Siento que los candidatos tienen que ser breves, precisos y directos. Y si de repente quieren tirarse un eslogan que peguen, que para eso tienen sus analistas, lo deben tirar, y con eso ya se le queda al público. Como ustedes los comunicadores saben, tú tomas la atención del público los 2 primeros minutos. Después de 5 minutos ya comienzas a divagar, y a los 15 minutos ya nadie te presta atención. Sí, y como estamos transmitiendo a través de todas nuestras redes sociales, estamos a través de Facebook, Panamá América, a través de Twitter, a través de YouTube, y en nuestra plataforma, nuestro sitio web panamerica.com.pa. También estamos con Crítica y con Día a Día, que están medios aliados del Grupo EPASA, dándole una cobertura a esta transmisión que es el preámbulo al debate presidencial. Las redes sociales, ¿cómo ha impactado las redes sociales en este torneo electoral? Un torneo electoral, Richard,
muy curioso porque hay tiempos definidos para poder hacer campaña. Las redes sociales se han convertido en foros de discusión de muchas de las propuestas de los candidatos presidenciales. ¿Cómo ve Richard el tema de las redes sociales? Yo creo que el hecho de que exista una veda electoral mucho más estricta que en elecciones anteriores hace que los candidatos tengan que recurrir mucho más, por un lado, al contacto cara a cara con el electorado y a la vez a las redes sociales, que efectivamente no estaba prohibido que los candidatos utilicen las redes siempre y cuando no paguen publicidad en ellas. Así que ahí hemos visto, por un lado, candidatos ya mucho más acostumbrados a un manejo de redes, a las distintas, las redes más populares, un Facebook, un Twitter, un Instagram, y a la vez otros candidatos que no tienen ese mismo manejo y les ha tocado ya recurrir a equipos especializados que los ayuden con esto, ¿no? Y a la vez esa preeminencia que tienen las redes en esta campaña creo que también empata muy bien con el hecho que es una campaña donde hay un voto joven histórico, es decir, la proporción del voto de los jóvenes es el más alto que ha habido en la época post-invasión, y los jóvenes consumen mucho más el contenido en las redes sociales que en los medios tradicionales. Este propio intercambio que estamos haciendo aprovecha esas nuevas tecnologías que son utilizadas mucho más por los jóvenes, ¿no? Y ese voto joven es un voto a la vez indeciso en gran parte, porque el joven es alguien que está yendo a votar sin tener una tradición previa. Yo conversaba hoy con algunos estudiantes de ciencia política y ellos me decían, mi padre o mi madre o mis abuelos tienen estas preferencias políticas ya muy formadas, que difícilmente van a cambiar. Una persona que ha votado toda su vida por un partido, pero los jóvenes me comentaban que ellos entraban en conflicto con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, con sus amigos, porque no querían votar igual. Muchas veces no estaban seguros por quién van a votar. Así que las redes juegan un papel fundamental en esta elección. La mayoría de quienes consumen las redes son jóvenes y son quienes su voto no está aún formado, y es un medio, siento yo, que favorece mucho la naturalidad, la espontaneidad. Es decir, que hay otros medios donde es posible que un candidato venga de una manera fabricada, un candidato prefabricado, preparado por asesores, pero los medios recompensan mucho el candidato que es natural, que es espontáneo y que logra aprovechar eso para una comunicación mucho más dinámica, ¿no? Y las redes también, de alguna forma, las redes sociales validan mucho de lo que los candidatos presidenciales proponen, ¿sí? Porque en las redes sociales todo se sabe. Claro, ¿sí? Un candidato puede tener una muy buena propuesta, pienso yo, y si un ciudadano común puede validar que está equivocado o está haciendo lo contrario, va a tener una consecuencia inmediata en redes sociales. Mire, yo puedo señalar por lo que nos pasó a nosotros la vez pasada con nuestro candidato Navarro. Todas las encuestas nos decían a nosotros que Navarro estaba de segundo y a veces llegaba de primero, o Mimito Arias llegaba de primero. Pero hubo un debate presidencial de una frase que yo creo que se tergiversó cuando yo era niña. Eso fue suficiente para revertir la buena intención de voto en ese debate a favor del candidato de nosotros, que siento que fue tergiversado. 18 a 30 años, pero si vemos de 30 a 40 años, estamos hablando de un 19%, y si vemos de 40 a 60 años, estamos hablando de un 37%. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente de edad madura de 40 a 60 años representan un 37%, a diferencia de los nuevos millennials, que serían el 19%. O sea que estamos hablando de personas maduras, personas analíticas, personas que ven televisión, que escuchan radio y que día a día también saben ahora cómo conectarse con las redes sociales para emitir este tipo de opiniones. Con respecto a que los jóvenes no tienen el panorama claro, yo creo que no. ¿Saben por qué? Porque nosotros como padres creo que influimos mucho en nuestros hijos. Y aquí hay un matriarcado muy marcado en Panamá, porque vemos que varias mamás o varias madres son papá y mamá. ¿Y quién ustedes creen que influyen en sus hijos cuando le dicen, hijo, yo tengo trabajo gracias a ese señor? Mire, hijo, yo tengo trabajo porque ese señor me ayudó a mí. Y yo siento que los padres tienen una opinión extremadamente influyente sobre los hijos, y los hijos son una continuación del linaje y de lo que han aprendido dentro de sus hogares. Richard también es docente, catedrático. ¿Cuál es el sentir de los jóvenes en las aulas de clase, en las universidades? ¿Qué esperan ellos, por ejemplo, de este tipo de debates presidenciales? Yo creo que ellos
quieren ver ante todo esperanza, ¿no? Los jóvenes son mucho más idealistas, yo siento. Yo creo que eso es algo positivo, ¿no? Ese espíritu rebelde o hasta revolucionario que pueden tener los jóvenes en un momento dado sobre lo que esperan. Creo que en la medida que una persona ha pasado por muchos ciclos electorales, definitivamente sus expectativas van bajando sobre las posibilidades de grandes transformaciones o cambios y de repente modera más lo que espera de una elección. Yo veo jóvenes que están buscando criterios, orientación para formarse un juicio, ¿no? Para formarse un juicio sobre a quién van a preferir en estas elecciones. Coincido con Zulay en el papel tremendo que juegan las madres en el hogar. La mayoría de los hogares panameños son hogares donde la madre es quien se encarga de la crianza de los hijos. Y están buscando a esos referentes, ¿no? Están buscando hacia sus amistades, están buscando en las redes, están buscando a sus madres, están buscando a sus compañeros de clase. Pero yo veo jóvenes que ponen muy a prueba a los candidatos. Veo jóvenes que son muy críticos de lo que están recibiendo, de lo que están escuchando, y están a la expectativa de esos grandes ideales, ¿no? de esos sueños de país, de esas visiones, que ya con los años uno puede volverse más cínico respecto a eso. Pero eso es lo que yo siento en los jóvenes. Creo que todavía gran parte de esos jóvenes todavía están haciéndose una idea, ¿no? Uno no puede definitivamente generalizar el electorado de los jóvenes a partir, digamos, de los estudiantes de uno. La realidad de los jóvenes de los barrios periféricos, los jóvenes campesinos, los jóvenes en áreas rurales, enfrentan realidades muy distintas. Pero yo creo ante todo que ellos tienen una visión de lo que puede pasar, y yo creo que los distintos candidatos van a plantear eso de otra forma, ¿no? También valdría la pena, manteniendo un poco la argumentación de las redes sociales, generalmente en temas electorales creo que se usa mucho lo que se sucede en Estados Unidos como un referente. Zulay mencionó a Trump y Clinton. La elección anterior a eso, la de 2008, el manejo que hizo Obama en las redes sociales marcó referentes en la región y precedentes importantes, ¿no? ¿Qué candidato logra articular a sus electores de manera digital también, ¿no? Eso va a ser un reto, porque eso va a permitir que hagan campaña a través de las propias redes, no solamente cara a cara. Así que yo creo que incluso en la última elección, cuando estábamos ya en las últimas semanas, se podía ver un poco ese ímpetu final ya en las propias redes, en los propios jóvenes. Pero si tuviera que resumir, yo diría que los jóvenes están a la espera de una visión país que les brinde a ellos esperanza. Sí, me gustaría que a Leonardo, que es nuestro editor jefe, también está Juan Carlos Lamoli en la producción. Si tenemos preguntas de nuestra audiencia, con mucho gusto podemos ir respondiéndolas o haciéndolas en la transmisión sin ningún problema, Leonardo. Ok, vamos, pasate acá el teléfono, perfecto. Hay algo en esa línea de los jóvenes votantes. Creo que son más de 100.000 jóvenes que van a votar por primera vez en estas elecciones, si no me equivoco. 56.000 en este momento, de acuerdo al Tribunal Electoral. Es lo que tenemos entendido, representan el 19% de la población que puede votar en este momento. Pero la población madura, que estamos hablando de 30 a 60 años, representa un 37%. Porque las personas me hablan de los nuevos millennials, Yo siento que las redes en Panamá es una innovación, la estamos tomando en cuenta, están paralelamente ayudándonos ante los medios tradicionales, pero definitivamente todavía somos un poco tradicional, porque los medios de comunicación todavía influyen mucho en la manera de pensar de las personas. Es más, váyase al interior de la República. ¿Qué ve usted allá? Los programas de radio, el comentarista tradicional, el que le habla, el que conoce, y esa persona yo siento que tiene mucha influencia. Y yo, como ex candidata presidencial, yo me di cuenta que si yo hubiera tenido más exposición en los medios de comunicación tradicionales, quizás mi mensaje hubiera podido llegar mucho más allá. Pero tuve las redes sociales, ¿no? Como una alternativa. Zulay y Richard, dice Víctor Murillo, la educación, por el amor de Dios, tiene que ser lo principal para este país. Y se puede tener el poder que el pueblo sea al que se le dé, no pedir a un político, o no tengas que pedir a un político lo que nos pertenece. Tengamos conocimiento el pueblo panameño. Bueno, es opinión de algunos de nuestros... Tiene toda la razón. Sí, tiene toda la razón. La educación, como dicen, es la herramienta para sacar a los pueblos de su ignorancia. Los gobernantes quieren tener a un pueblo sometido, un pueblo ignorante, para poder manejarlos y controlarlos. Así que comparto la opinión con el señor Víctor Murillo. No sé cómo lo analizan ustedes, el protagonismo de los candidatos
a la vicepresidencia. O sea, los candidatos presidenciales han designado a sus vicepresidentes y el protagonismo que han tenido ha sido importante. Eso no lo podemos ocultar. Richard. Sí, yo siento, y para hacer un último punto sobre lo que mencionó Zulay de las redes y la radio, creo que eso efectivamente es muy importante. Cada medio, en especial los medios digitales, pueden generar una sobrerepresentación de determinadas poblaciones y generan sesgos de percepción, donde a partir de determinado medio, digamos, el Twitter o el Facebook, pareciera que la tendencia es otra a la que es en la realidad. El país es muy complejo, es muy diverso y distintas poblaciones utilizan más distintos medios, ¿no? Las campañas, sin lugar a dudas, que se manejen de la manera más científica posible, utilizando data, información, deben tomar esto en consideración, ¿no? Mira, hace poco se discutía de que una cosa eran las campañas que se hacían en las redes sociales y otra cuando convocaban a la gente a manifestarse en contra de algún problema. Muy distinto. O sea, la manifestación de redes sociales, hay gente que es muy activa en las redes sociales. A la hora de manifestarse es otra cosa. Tienes mucha razón. Además de la capacidad que hay de manipular las redes sociales, compra de seguidores falsos, lo que le llaman los bots, y puedes manipular las redes, los call centers, puedes manipular las redes con mucha más facilidad que otros medios. Es decir, un medio que te da mucha libertad porque permite efectivamente lo que mencionabas, que cualquiera pueda validar o hacer crítica a un candidato, lo que normalmente no tendrías esa posibilidad de entrar en contacto con alguien en intercambio, pero a la vez te permite estas manipulaciones, ¿no? Como toda tecnología se puede prestar para el bien o el mal. En cuanto a los candidatos a vicepresidente, yo creo que distintos candidatos tuvieron distintas estrategias, ¿no? Algunos buscaron complementar su oferta, es decir, reforzar el mensaje que ya estaban enviando en torno a qué voto están buscando, si el voto duro de su propio partido, si el voto duro de la gente que se identifica con el pensamiento, con la línea ideológica, o si estaba buscando tender puentes hacia otros sectores, ¿no? Yo creo que sin duda alguna es singular. Esta es la primera campaña donde yo creo que la designación de los vicepresidentes ha generado esta cantidad ha generado un debate interesante. De debate, cosa que en el pasado pasaba bastante invisibilizado, ¿no? La gente no le prestaba mucha atención al candidato a vicepresidente, y yo creo que en esta ocasión, sobre todo por lo apretado que puede estar la contienda, lo fragmentado, que cada cosa pareciera que importa. La gente está buscando involucrarse en el debate político con lo que sea, y creo que los candidatos a vicepresidente jugaron a favor de esto, ¿no? Bueno, yo siento que los candidatos a vicepresidente han llamado mucho más la atención que en contiendas anteriores. Por ejemplo, tú te preguntas, ¿quién fue el candidato de vicepresidente de Mimito Arias? Todo el mundo dice Marta Martinelli, pero ya la gente no generó tanta controversia y creo que al final le restó al candidato Mimito Arias. Fue un efecto que ya tenía esos votos y no tenían por qué buscarla en ese momento, pero no llamó tanto la atención. Cuando le preguntan cuál fue el candidato a vicepresidente de el señor Juan Carlos Navarro, mucha gente no recuerda que era Gerardo Solís, que decían que era llamado independiente, y así sucesivamente. Pero ahora la gente se cuestiona y comienza a ver el perfil del candidato de Casís, y dicen, bueno, el señor Casís está unos a favor, otros en contra. Creo que le dio oxigenación a la campaña del señor Rómulo Rux, que la sentía extremadamente pasiva. Yo en lo personal no la sentía muy vitalizada, pero ahora con esta serie de controversias subió un porcentaje dentro de las encuestas. Para Nito Cortizo, pues él señaló que este joven Gaby Carrizo es un muchacho de su confianza y de su entorno, que muchas personas dentro del partido decían, o sea, que los demás no somos de confianza, y nos daba risa, pero bueno, eso es lo que señala el presidente de la República, y me parece que sobre todo los candidatos sí son muy importantes, porque si algo le llegara a pasar al candidato presidencial, ¿quién queda entonces en su lugar? El vicepresidente de la República. Y por otra parte, vemos con Nilda Quijano, que es uno de los pocos casos de que se ha respetado la paridad de género, que está con el alcalde José Ablandón, que tenemos entendido, de acuerdo a las encuestas, que no logra despegar por su gran vinculación que le hacen con el actual mandatario Juan Carlos Varela, que ha sido uno de los peores evaluados
a nivel de toda Latinoamérica con relación a los demás presidentes latinoamericanos. Por acá comenta Arnulfo Barroso, jefe editor acá también de Panamá América. Me gustaría que los panelistas comentaran cómo piensan ellos que los jóvenes ven los temas duros como la inminente crisis financiera de la Caja de Seguro Social y la reestructuración institucional del Estado. También Ricardo Quintero Taylor dice: saludos al compañero Richard Morales, digna representación del FAT. Hablemos de la educación, no solo como herramienta para el desarrollo, sino como herramienta de liberación formador de los jóvenes. Yo creo que definitivamente la educación va a ser un eje fundamental del debate. El problema con el tema educativo en la política tiende a ser que termina siendo, digamos, en las preocupaciones inmediatas de los panameños, termina siendo superada muchas veces por la realidad económica cotidiana que están viviendo las personas. Priorizar la educación implica una población que está teniendo visión de futuro y teniendo una preocupación por quienes no son votantes, porque quienes están ahora mismo inmersos dentro del sistema educativo, quienes están sufriendo las penurias de un sistema educativo que ha sido olvidado, que ha sido marginado y que ha sido desmantelado de forma deliberada por gobiernos sucesivos, son precisamente quienes no tienen voto: los niños, los adolescentes y quienes están saliendo ahora a trabajar o a entrar a la universidad, que tienen muy fresca la memoria de su paso por la escuela, pueden sesgar su voto o dar una mayor importancia al tema educativo. Por eso yo creo que estamos viendo muchas organizaciones de jóvenes que están priorizando darle importancia a la educación, porque son personas que tienen muy presente la importancia de la educación para transformar un país. Y yo creo que en el debate y en la elección se van a chocar dos visiones de la educación: una que vea la educación como una mercancía, como un negocio, es decir, cuál es la rentabilidad de la educación, cómo logramos formar niños para insertarlos en el mercado laboral, y quienes ven a la educación efectivamente como una situación transformadora, es decir, un proceso que debe transformar al ser humano para que tenga la capacidad de involucrarse en su sociedad, para hacer el bien, para pensar de forma crítica, creativa, es decir, visiones distintas de sociedad. Y yo creo que eso es parte de lo que espera la gente en el debate, que hayan ese choque de visiones. Sabemos que por el formato, lo que ya se había mencionado, no vamos a ver intercambios directos entre los candidatos, pero sí deben haber contrastes entre visiones distintas de la sociedad en torno a la educación, en torno a los cambios institucionales. Yo creo que ahí es muy importante los candidatos que planteen los cambios como o simplemente un cambio de personal, es decir, con tal de que cambien el presidente, los ministros, el país cambia. Quienes plantean esa visión, que es un problema de personas; quienes plantean que es un problema institucional, es decir, que con tal de hacer algunas modificaciones a las instituciones, sea en la justicia, sea en la administración pública, el país va a cambiar; o quienes plantean los cambios son más profundos, son cambios estructurales, son cambios de sistema, que es la dirección a donde apunta el Frente Amplio por la Democracia. Así que creo que vamos a ver esas diferencias de posturas, ¿no? entre propuestas mucho más moderadas. Aquí vamos a cambiar un par de personas y el país va a mejorar, y quienes están planteando necesitamos transformaciones mucho más profundas, mucho más sistémicas. He leído en las redes sociales y también conversado con muchas personas. Incluso ya le están exigiendo a los candidatos presidenciales que presenten quiénes van a ser sus ministros, por ejemplo, de Economía. ¿Quién va a ser su ministro de Educación o su ministra de Educación? Que presente su equipo de trabajo. Una de las debilidades del actual gobierno, que está terminando en 2 meses, al menos 2 meses, es que su equipo de trabajo sufrió mucho. Solo quedan 2 o 3 ministros del gabinete inicial del gobierno que arrancó con el presidente Juan Carlos Varela. Entonces, muchos le cuestionan a los candidatos presidenciales: ¿cuál va a ser tu equipo de trabajo? ¿Cuál es tu plan? ¿Quiénes son las personas que van a estar al frente de las carteras más importantes del gobierno? Bueno, cuando se habla de los candidatos presidenciales, se tiene que hablar de los 7 candidatos, incluyendo a la señora Ana Matilde Gómez, que es la única representante como las mujeres en cuanto al género que está representando. Sin embargo, ninguno de ellos lo ha hecho. Yo sí quiero señalar y quiero agregar
que esta es una parte sumamente importante porque ahorita mismo las personas están especulando a través de las redes sociales. Ustedes comienzan a ver, acaba de ser nombrado el administrador general, la gente le echó muchas flores, pero ahora le sacaron una retajila de cosas que en el gobierno de Martín Torrijos. Entonces estas especulaciones es lo que yo siento que están haciendo daño. Es muy importante que en este momento, como decimos, tengamos una visión de país clara y concisa, y cuando el compañero hablaba de cambios coyunturales profundos, hay que tener mucho cuidado con las instituciones a nivel financieras internacionales como las calificadoras de riesgo, porque si nosotros vamos a hacer cambios tan profundos como una constituyente, ya sea originaria o paralela, las instituciones calificadoras de riesgo, que son los que nos dan los préstamos internacionales, detienen las inversiones que pueden haber en Panamá, y esto puede entonces afectar más la economía. Entonces siento que en esto nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos, y yo sé que él pertenece al FAT, yo pertenezco al PRD, usted pertenece a este medio periodístico, pero siento que los 7 candidatos en las soluciones que le tienen que dar, no solamente a nivel del país, tienen que ver que estas soluciones no sean tan drásticas que la gente comience a pensar, nos va a pasar como una Venezuela 2, o nos puede pasar como lo que está pasando en Haití, y entonces los inversionistas se detienen y el país entonces puede ir rumbo a una catástrofe. Entonces, anticiparnos en este momento a decir, este va a ser el ministro, el otro va a ser el ministro, eso es confrontar y poner en problema a los candidatos que tienen que ir más idónea, porque es lo que nosotros siempre vemos, no, este fue nombrado de a dedo, este fue nombrado porque era familiar, y yo creo que a la hora de que ellos den los nombres, tienen que haber hecho una consulta a nivel general y a nivel del Pero al país. momento que el presidente sale electo, decide quién va a ser su gabinete. Imagino que ya inclusive ya tiene una conformación de más o menos quiénes podrían estar al frente de los diferentes ministerios. Me llama mucho la atención, hay posiciones radicales en algunos casos y otros están dispuestos a conversarlo. Estos son temas sensibles, el aborto, la educación sexual en las escuelas, son temas que van a generar debate. ¿Cómo las campañas y los candidatos y sus vicepresidentes deberían enfrentar la percepción que existe en la opinión pública sobre estos temas, Richard? Yo creo, y aquí traigo a colación mi experiencia en mi proceso de primarias. Fui, creo que uno de los pocos candidatos que asumió una postura abierta a favor del matrimonio igualitario, pero yo siento que en la campaña general eso no va a ser un tema alrededor del cual se va a generar debate, porque ningún candidato lo ha asumido como un tema de campaña o ha firmado alguna posición directamente a favor de su aprobación, ¿no? Hay candidatos que han estado a dejarlo abierto, como bien mencionaste, Dustin, al debate, al diálogo. Es decir, que esto tiene que discutirse en la sociedad, pero y hay algunos candidatos que han salido a decir de manera bastante afirmativa que están en contra de estos temas, ¿no? Es decir, sus posiciones en cuanto al matrimonio igualitario, al aborto, a la educación sexual. Y creo que sí son temas que son importantes discutir. La educación sexual es un tema sumamente urgente en Panamá. Vemos que es muy claro que nuestros jóvenes están saliendo de la escuela, que están iniciando su vida sexual sin tener los insumos necesarios, los elementos necesarios para tener una vida sexual responsable, ¿no? Así que yo espero que hoy, uno de los ejes del debate hoy es el tema educativo, y yo espero que dentro de las preguntas que le hagan sobre la educación esté el de la educación sexual integral, y que puedan plantear de forma muy directa sus posiciones. Yo creo que estos son temas que le importan mucho más a los jóvenes, son temas del cual se articulan, se organizan, se movilizan los jóvenes, y creo que va a ser clave que asuman posiciones claras, que asuman posiciones firmes, ¿no? Yo creo que en la política es muy importante que a partir de un posicionamiento político claro, tú logres comunicarle a tu electorado lo que tú representas. Muchos de los candidatos están intentando mantener posiciones ambiguas, buscando de esa manera no perder ningún segmento de votación. Pero creo que en estos temas la gente valora mucho la confianza, la gente valora mucho la honestidad en cuanto a las propuestas, y habiendo ese campo de 7 candidatos, un campo bien saturado, donde a la gente le puede ser difícil distinguir entre los candidatos, que exista claridad y precisión en las propuestas y honestidad, creo que puede generar mucha confianza entre los electores. La expectativa sobre los candidatos independientes, ahora que hablas de las posturas. Los candidatos independientes
en esta elección van a ser 3. ¿Cuál es la imagen que tienen los candidatos independientes en un electorado que está ansioso? Bueno, mire, yo soy política, Richard es político, los dos pertenecemos a un partido político. Pero yo siento que en este momento, de acuerdo a los números que yo manejo, yo voy a hablar de números, por ejemplo, tenemos que Ana Matilde marca entre un 5.8 a un 6%. El señor Ricardo Lombana está marcando un 0.5, no llega ni al 1%, y Marco Amelio en este momento no despunta en lo que son las encuestas. Aparte de que los números son muy bajos para los candidatos independientes, yo siento que las personas en realidad no los consideran tan independientes. Marco Amelio viene del partido panameñista. El señor Ricardo Lombana y la señora Ana Matilde Gómez sienten que pertenecen a un grupo exclusivo cerrado, como es el movimiento supuestamente independiente denominado Movín. Y entonces todos ellos han tenido una relación con todos los gobiernos, ya sea PRD, CD, panameñismo, en los cuales se han beneficiado. Entonces, realmente independiente no lo ven. Si yo hablara de independencia, debieron haber dejado competir a todos los candidatos por parte del Tribunal Electoral para que hubiera una verdadera igualdad. Y siento que se les restringió a solamente 3 candidatos que tenían la infraestructura, tenían el dinero, tenían la logística y tenían el apoyo de ciertos partidos políticos para ellos entonces poder participar en estas elecciones presidenciales. O sea que fueron ayudados por poderes económicos, que es una realidad que todo el mundo lo sabe, pero que nadie se atreve a decir. Así que, como decirlo, independientes como tales, no. ¿Hay alguien que yo considero que es independiente? Sí, el profesor Miguel Antonio Bernal, pero por no tener el dinero ni tener los recursos, no pudo llegar a las firmas suficientes para poder participar, que ese era el derecho que deberían tener todos los ciudadanos panameños. Curioso, como el caso de los vicepresidentes, también el tema de los independientes generó mucho ruido, de si las firmas, si habían inscrito a personas que habían fallecido, todo un revuelo en torno a los candidatos independientes. Richard. Yo creo que hubo un periodo después que acabaron las primarias de los partidos donde la gente estaba hambrienta de noticias sobre la política, y en ese momento lo único que estaba sucediendo dentro de la política electoral, no en el país, que no ha dejado de ir de tumbo en tumbo, pero era el hecho de que los independientes estaban en esta carrera reñida por las firmas. Vimos todos los escándalos que se dieron sobre las firmas, los hechos que habían menores de edad que habían muerto aparentemente firmando, que eso afectó, creo que mucho, la credibilidad de los candidatos de libre postulación ante la ciudadanía, sobre todo porque, y regresando a este punto de la diferenciación, los candidatos de libre postulación no han logrado diferenciarse en torno a sus posturas o sus posiciones. El único argumento que ellos utilizan para diferenciarse de candidatos de partidos es la lucha anticorrupción. Así que cuando tú ves que los candidatos muchas veces a la hora de buscar sus firmas tienen aparentemente entre sus activistas, hubo quienes implementaron estos métodos cuestionables, eso empieza a acabar con la credibilidad. Yo creo que el eje moral, la idea de que yo como candidato soy más moral que tú, soy una persona más recta, más ético, no es suficiente en la política, ¿no? Porque no es una competencia de moralidad, es una competencia de capacidad, de trayectoria de las personas para llevar a cabo un proyecto de país. Y yo creo que la gran debilidad de los candidatos de libre postulación es esa, más allá del otro tema que se menciona, que claro, que es la estructura, un candidato de libre postulación, sin estructuras, pero yo creo que por encima del tema estructural es el hecho de que los 3 candidatos de libre postulación no representan verdaderamente un proyecto de país distinto. Lo único que ellos están planteando a la nación es que ellos serían mejor presidente o presidenta que los otros porque no están en un partido político. Y yo creo que estamos en un momento en la sociedad donde eso no es suficiente. Ellos están tratando de polarizar, yo había hablado anteriormente de cómo tú polarizas la elección, es decir, cuáles son las dos fuerzas que terminan disputándose la elección y generando esa polarización. Los candidatos de libre postulación están intentando que sea no partidos contra no partidos, pero definitivamente ese no es el eje alrededor del cual se divide la sociedad panameña, ¿no? Y yo creo que esa es la gran dificultad que ellos
están teniendo y van a tener. No, y si usted ve también, y sería interesante porque eso salió a nivel de todos los medios de comunicación, cuando el Tribunal Electoral comenzaba a hacer la depuración de las firmas de los candidatos independientes o de libre postulación, te dabas cuenta que muchos de los partidos o miembros de los partidos políticos le firmaban. Y cuando tú ibas y le preguntabas que, ay, no, porque me pidió el favor, porque el panameño es así, el panameño es muy buena gente, pero dice, yo te firmo, pero en realidad yo soy de este partido político y yo me voy con la línea de mi partido. Entonces, realmente, ¿cuántos independientes o personas que no pertenecían a un partido político le firmaron en estas listas para que ellos fueran candidatos? También yo escuchaba al profesor Miguel Antonio Bernal, a quien yo le tengo mucha estimación porque siento que hizo la lucha él solito. Él me decía, Zulay, yo no puedo competir con la gran cantidad de dinero que están ofreciendo en este momento para conseguir una firma en un barrio donde una persona lo necesita. Yo no quiero criticar porque uno no sabe las necesidades que en ese momento o el hambre que está pasando la persona, pero también se dieron casos donde decían, compraban tantas firmas, se compraban, llevaban a los familiares, si tú me traes 5, me traes 10, te traes 15, te doy $20, y entonces no es la mejor forma de llegar a una candidatura con estas con los mismos métodos o procedimientos que ellos han criticado de los partidos tradicionales. O sea, lo que tú criticaste antes, lo estás haciendo nuevamente ahora, pero a nivel de una candidatura de libre postulación. Comenta Ayarza Elizabeth, la beca universal no es garantía de la no deserción escolar. Es preocupante ver a los niños de 11 y 12 años en áreas rurales no continuar con sus estudios por falta de accesibilidad a colegios y universidades. La educación debe ser prioridad. Muchos de nuestros lectores coinciden en el tema de la educación. En la educación. Ahí sería interesante ver cuáles son las posturas de los candidatos presidenciales. Yo he tratado de darle seguimiento a los 7 candidatos presidenciales. Hay uno que me llamó mucho la atención, que es las escuelas sin hambre del señor Nito Cortizo, que está vinculado con el sector agro y que me encantó esa propuesta, donde él decía, yo le voy a comprar toda la producción nacional a los agricultores porque reactivo la economía y ayudo a que no haya desnutrición. Me gustó mucho esa postura. Habría que ver cuál es ahora en el debate la posición del señor Rómulo, la posición del señor Genaro, la posición de Ana Matilde Gómez, la posición de los demás candidatos presidenciales. Escuela sin hambre me parece que va en la línea que acaba de señalar la señora Elizabeth Ayarza. ¿Tienes una opinión sobre esto? No, sin lugar a dudas, no, Saúl, no Genaro. Pero sí, yo creo que esto refuerza el punto de esa importancia que le dan los jóvenes al tema educativo, ¿no? Que es una prioridad, sobre todo porque, nuevamente, ellos están pensando en una visión de país, en una postura política mucho más idealista que quienes ya han pasado por varios procesos electorales. Y si tú piensas a dónde hay que priorizar pensando en el futuro, definitivamente es la educación. Y yo creo que el problema de la educación parte por la difícil realidad económica de los jóvenes, que creo que es el mensaje que envía Elizabeth, que la beca es insuficiente, y yo estoy de acuerdo. Ahí es donde tenemos que pensar en la gratuidad de la educación pública y gratuidad auténtica, que todos los costos de la educación estén cubiertos, y eso nos plantea la necesaria universalización de la educación en el país, para que sea innecesaria la beca incluso, porque tengas todos tus costos completamente cubiertos, la extensión de la obligatoriedad hasta el 6º año y no hasta el 3er año como es en la actualidad, y en pensar cómo yo logro que el sistema educativo no discrimine, porque ahora mismo discrimina contra quienes tienen menores recursos, menores ingresos, quienes tienen que desertar, generalmente desiertan antes de entrar al segundo ciclo de la secundaria porque tienen que ir a trabajar. Y es falso ese discurso que se ha extendido de los ninis, ¿no? De que el joven no quiere ni estudiar, no quiere trabajar. Muchas veces es porque no puede continuar estudiando, porque no puede costearlo, tiene que ir a trabajar, y muchas veces no puede trabajar porque no encuentra trabajo. Las cifras de desempleo juvenil nuevamente son 3 veces el de los jóvenes. Esa es una realidad. Muchos se gradúan, hacen un esfuerzo sus padres por mandarlo a la secundaria, universidad, hace un esfuerzo por terminar la carrera universitaria, pero cuando salen al mercado laboral las opciones son pocas o nulas. Pero Dostin, también yo no voy a hablar, sabemos que es una política de Estado darle continuidad a una política de gobierno no solamente durante 5 años, sino de una manera ininterrumpida para que podamos realmente estos factores que acaba de decir Richard se cumplan. Pero mi pregunta es la siguiente. Nosotros estamos hablando de una educación de primer nivel.
Estamos hablando que si comparamos Suiza, Dinamarca, Noruega y Alemania, la educación pública es de primera. Pero ¿qué es lo que sucede allá? Tú ves que los impuestos realmente se reflejan en esa educación. Y cuando va un niño a una escuela pública en Alemania, sabe hablar 3 idiomas. Va a Suiza, sabe hablar 5 idiomas. ¿Por qué? Porque los maestros tú les pagas bien, porque el niño come bien, porque tú ayudas a los padres. Pero si un niño aquí va a una escuela pública, ¿qué es lo que pasa? Tiene miedo que la pandilla lo absorba. Cuando vaya le están vendiendo drogas. Cuando vaya y busca protección, ¿quién lo cuida a él? Entonces nosotros no estamos viendo realmente o estamos preocupándonos por esa juventud que está ávida, no solamente de tener el conocimiento, sino también de tener una educación que te dé una mejor oportunidad de vida. Yo pude estudiar en Londres y yo lo digo por mí, yo me imagino que tú te pasó lo mismo, Richard. Yo estudié en Londres porque yo me gradué del IPA y yo sabía inglés. Pero si yo no hubiera sabido inglés, ¿cómo yo me hubiera podido ganar una beca por el Consulado de Londres para poder estudiar en una universidad prestigio, o sea, traer ese conocimiento y poder entonces difundirlo aquí en Panamá? Entonces yo me imagino que los estudiantes ahora no solamente quieren que tú le hables de una educación, sino que le des oportunidades para ir a estudiar a Estados Unidos, para ir a estudiar a Suecia, para ir a estudiar a Alemania, para ir a estudiar a Israel, para ir a estudiar a otros países donde el mundo se te abre, donde las oportunidades tú las ves. Y ese conocimiento, cuando tú lo traes, lo traes aquí en Panamá y que realmente entonces las empresas y los gobiernos le den esas ofertas Todavía de debatimos trabajo. aquí en Panamá el tema de las escuelas rancho y de los profesores y maestros que no pueden llegar a las áreas de difícil acceso y que mueren en el intento, muchos de ellos. Entonces, yo creo que la educación tiene que ser un tema de Estado Prioridad. y que me encantaría escuchar un verdadero debate de los aspirantes presidenciales sobre este tema. Oye, ¿Qué le ofrecen los candidatos presidenciales a la juventud? Yo creo que si tú le preguntas a la mayoría de los muchachos, te dicen, y yo los he escuchado, y yo creo que también Richard, porque tú le dices, yo quiero estudiar en Estados Unidos. Y no es porque quieras ir a Estados Unidos a pasear o visitar Disney World. Tú quieres ir a Estados Unidos porque tú sabes que la educación de primera, o en Europa, la educación de primera en otros países te abre las puertas también aquí en Panamá. No, yo tengo la expectativa que en este debate que vamos a ver en algunos minutos se aborde el tema educativo con cierta profundidad y a la vez que se logra organizar algún debate entre los candidatos exclusivamente del tema educativo que creo, claro que sí. que creo lo amerita, ¿no? Yo creo que cuando pensamos el problema de la educación en el país, Zulay apuntó un tema muy concreto, ¿no? La gente tiende a preguntar el cómo. Yo creo que los cómo van vinculados a dónde va a venir el financiamiento. Tú no puedes plantear educación universal, que implica que la cantidad del presupuesto que tú asignas a la educación tiene que subir. El candidato del FAT ha hablado del 6%, otros candidatos han hablado de aumentar la cantidad, pero definitivamente si va a aumentar la cantidad que le asignamos a la educación, uno tiene que decir de dónde van a venir los impuestos para pagar ese monto en la educación. Y es insuficiente decir que eso va a venir solamente de la reducción de la corrupción. Implica que entremos en el debate de la recaudación, el debate de a dónde viene la recolección de impuestos del país y por qué somos uno de los países con la menor presión tributaria del continente. Es decir, no solo somos uno de los países más desiguales del mundo y de la América Latina, que es la región más desigual del mundo, sino somos uno de los países que menos impuestos recauda. No solamente impuestos sobre la renta, incluso el impuesto al consumo, donde hay una alta evasión. Y ahí tenemos que ver la necesidad, el FAT lo plantea, de un impuesto progresivo, es decir, que quien más gana, más pague, y quien menos gane, menos pague en impuestos. Aquí grandes sectores del poder económico prácticamente no pagan impuestos. Y no es necesariamente por evasión de impuestos, sino que está legalizada la evasión por todas las exoneraciones que le dan a sectores de la economía. Y ahí tenemos que repensar cómo logramos que efectivamente hay un sistema tributario mucho más justo, una justicia fiscal, es decir, que quien más gane termine pagando más. Yo espero que el tema tributario también forme parte de este debate. Y que el tema de los impuestos es como una papa caliente. Bueno, miren, el tema de los impuestos genera mucho debate siempre. Es más, debería ser tema central también de los candidatos presidenciales, porque ahí sí yo no comparto tu opinión, Richard, porque cuando ya se acaba de aprobar un código de penalización de las personas de que no paguen impuestos, se convierten en cárcel por deuda y van a ir presos. Las personas o las 10 familias que dominan Panamá, como tú dices, han legalizado la evasión de impuestos, pero la justicia no les llega a ellos. ¿Sabes quiénes somos los que estamos con esta gran carga tributaria?
lo que es la clase trabajadora, la clase humilde y la clase media. Estados Unidos, por ejemplo, en este momento, la gente puede criticar a Trump y decirle que es loco, lo que sea, pero él acaba de rebajar a 23% el pago del impuesto a nivel nacional y de empresas corporativas. Y adivina ahora cómo está la economía de Estados Unidos, volando. Brasil acaba de bajar los impuestos a un 15% y la economía de Brasil ha subido en este momento. Entonces, este tema que yo considero que trae sus pros, sus contras, donde yo no estoy de acuerdo con que se suban los impuestos, yo estoy más bien de acuerdo que los impuestos se bajen, porque hay una riqueza mal distribuida, ustedes lo han dicho. ¿Sabes cuánto se invierte? Y ustedes dicen en educación. Panamá tiene el presupuesto más grande a nivel educativo de toda América Latina. El año pasado le dimos 2.000 millones de dólares al Ministerio de Educación. ¿Pero qué se hacen esos 2.000 millones de dólares? No se le pagan a los profesores, no terminan de construir las escuelas para los niños de áreas de difícil acceso. Pero sí hay el dinero. Lo que pasa es que ese dinero está mal distribuido o simplemente se lo están robando o se lo están desviando para familiares o personas del círculo cero del gobernante de turno. 2.000 millones de dólares, si lo estuvieran administrando en Suiza, Dinamarca, en Canadá, en Estados Unidos, realmente ya hubiéramos nosotros podido resolver los problemas educativos tan graves que tenemos hoy en día. Mucho también va a depender de los gobiernos y del presidente o la presidenta que ocupe la silla presidencial en el próximo periodo, los niveles de ejecución. Creo que este gobierno, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, una de las principales críticas que giran en torno al gobierno es la capacidad de ejecutar. Se ha considerado un gobierno lento, de poca ejecución, ¿sí? Y eso va a ser clave en la estrategia política del nuevo gobierno. ¿Qué tan eficiente va a ser ejecutando las obras o por lo menos dándole estabilidad al país con lo que ya hay? Y para valorar algo, el intercambio que hubo en ante con Zule, donde efectivamente tenemos una posición distinta respecto a la política tributaria, ¿no? Y yo creo que eso es importante y yo espero que eso se refleje en el debate, sí, que los candidatos, que los partidos tienen distintas posturas en cuanto a temas de interés de la nación, ¿no? Si los impuestos deben ser más altos para determinados sectores económicos del país, si debe dejar de presionar menos, y estoy de acuerdo que efectivamente los consumidores, los pobres, los trabajadores, los profesionales son quienes cargan ahora mismo con el pago de los impuestos, porque son quienes no tienen el poder, que sí tienen los clanes que dominan Panamá para evadir esos impuestos, sea ilegalmente o para lograr a través de cambios en las instituciones o en las leyes no pagar impuestos, ¿no? Pero creo que es importante que haya ese intercambio, porque el ciudadano así va a poder percibir verdaderamente cuál es la diferencia entre los candidatos y lograr que se genere ese debate político de ideas. Mira, que creo que tanto necesitamos. En este momento que Richard y yo estuvimos de acuerdo en lo que era la educación, estuvimos de acuerdo en lo que era migración y en varios temas, fíjate que el debate de nosotros se está centrando en lo que es el sistema tributario, porque Richard, de acuerdo a lo que señala, que es la postura del FAT, creo, ¿no? Y te estoy siguiendo, es que las personas que más ganan, más paguen impuestos. Pero mi postura es que se rebajen los impuestos para que se pueda recolectar más y realmente esto ayude a la economía del país. Y siento que estos debates son necesarios. Es parte de la democracia, pero ¿no? Es parte de la democracia. El problema es que en una hora en la Universidad de Panamá, como está el formato, como está el guión, creo que estamos haciendo más debate nosotros aquí, tratando de especular qué es lo que van a presentar los candidatos. Quizás ni siquiera tocan el tema. Y quizás ni siquiera toquen el tema del sistema tributario, que es lo que nos está preocupando a nosotros. Sí, en tan poco tiempo creo que es imposible entrar a abordar y analizar temas de tanta profundidad como el tema de los impuestos. Creo que solo he escuchado a un candidato hablar del tema de la revisión del impuesto sobre la renta a los asalariados y eso generó un ruido que sería bueno llevarlo a la mesa de discusión. Claro que sí. ¿Sí? Y uno de los otros puntos que antes de continuar, por ejemplo, usted me habló del debate que se hizo en la PEDE o la Cámara de Comercio. El común de los ciudadanos, yo no supe cuáles fueron las recomendaciones
o cuáles fueron los puntos que los 7 candidatos presentaron ante la Cámara de Comercio, porque el común de la población no lo tenemos. En otros países yo siento que cuando van a haber debates presidenciales el país se paraliza. Todos los países, bueno, del primer mundo se paralizan porque quieren saber cómo se van a resolver los problemas cotidianos, pero yo no veo esta reacción que se genere dentro de lo que es la población panameña por el día a día de los problemas que nos están afectando. En este debate en el Domo de la Universidad de Panamá, algunas cosas interesantes de este debate es que no pueden llevar los candidatos barras, ¿sí? Solo pueden entrar 4 o 5 personas de cada candidato y no pueden hacer arengas ni a favor ni en contra de cada intervención. Van a participar 7 aspirantes presidenciales: Rómulo Rux, Nito Cortizo, José Isabel Blandón, Ana Matilde Gómez, Saúl Méndez, Marco Amelio y Ricardo Lombana. ¿Sí? Falta uno. Son 7. Rómulo Rux, Nito Cortizo, Blandón, Ana Matilde Gómez, Saúl Méndez, Marco Amelio y Lombana. Ok, perfecto. Sí, son claro, 7. Lombana, perfecto. Tiene razón. Entonces, el ambiente es controlado. Este debate es un ambiente controlado. ¿Ya está iniciando el debate, Leonardo? Bueno, vamos a hacer el pase hasta el Domo de la Universidad de Panamá. Allá está iniciando el primer debate presidencial en este momento. Adelante.